Bienvenidos a mi canal de YouTube Letterboxd. Para quien no me conozca, me llamo Aroa y me puedes seguir en mi cuenta de Instagram, que hay su contenido diario sobre libros, reseñas, updates, etc. Y bueno, ¿qué os traigo en el vídeo de hoy? Pues hace unos meses empecé como una serie de vídeos en los que os quería traer libros autoconclusivos. La idea es que últimamente casi todos los libros que se publican son sagas o son libros que tienen que ver con otros libros. Entonces al final nunca tenemos como ese libro al que podamos acudir y decir, vale, una historia que tiene un final, que no va a haber personajes secundarios en otros libros ni nada y que es una historia que tiene punto y final aquí mismo. Sé que soy una persona muy contradictoria haciendo estos vídeos porque yo amo las sagas, amo los libros interrelacionados, pero sí que es cierto que a veces, pues cuando en esos momentos de agobios dices que quiero una historia que tenga punto y final y ya está. Entonces para eso estoy haciendo esta serie de vídeos, la idea es traeroslo de vez en cuando vea que tengo bastantes libros para hablaros. Y por eso os traigo este vídeo, así que os vengo a recomendar, creo que son exactamente 15 lecturas. Os traigo un poco más de variedad de géneros que en el anterior, así que no me enrollo más y dentro vídeo. La mayoría de estos libros, por desgracia, no los tengo aquí, pero bueno, ya sabéis que si no los enseño en físico, os los enseño por aquí en foto. Voy a empezar por el primero, que ha sido de mis últimas lecturas, la verdad, que es Jaque Mate al Amor de Ali Hazelwood. Ya sabéis que amo a Ali Hazelwood, todos sus libros me hacen reír, disfrutar, enamorarme, y tenía un poquito de miedo con este libro porque es el primer libro así como más juvenil que ha sacado la autora, y es verdad que eso me rechinaba un poco porque sé que hay mucha gente que no la acabo de convencer, y es verdad que yo leyendo el libro es verdad que siento que si se le hubiera dado un tono adulto hubiera sido mejor, pero igualmente es una historia que he disfrutado muchísimo, que le he dado muchísima puntuación porque de verdad me tuvo súper enganchada, no podía parar de leer. Ya sabéis que Ali Hazelwood yo os lo recomiendo sobre todo cuando estéis agobiados porque es una historia, normalmente hace historias ligeras pero que te atrapan. Y básicamente aquí pues nos habla un poquito del mundo del ajedrez. Tenemos a Mallory, que es nuestra protagonista, que ya pues de pequeña practicaba el ajedrez, pero por ciertos motivos relacionados con su padre, que ya veremos más adelante, deja el mundo del ajedrez, hasta que llega cierta época en su vida en la que ella pues se hace responsable de su madre, de sus hermanas, y le llega la oportunidad de participar en el ajedrez. Participa, va a encontrarse con el mejor jugador de ajedrez del mundo y van a acabar como relacionados, y ella va a acabar atrapada de nuevo en este mundo del ajedrez. Veremos cómo funciona el mundo del ajedrez, pero no siendo como algo súper técnico, sino como... me pasó un poco como lo mismo con la serie El Gambito de Dama, que es como que te atrapa no por cómo funciona el ajedrez, sino por la forma en la que está contada la historia. Después, por otro lado, él me encanta porque él es que se enamora desde el primer minuto que la ve, desde que ve su inteligencia, se enamora y se prende de ella. Y entonces esa conexión entre ellos es muy guay, cómo atrapan, los personajes secundarios son muy divertidos. Después esos momentos entre ellos de cómo se van enamorando poco a poco a lo largo de la historia, cómo también el ajedrez es una pieza muy importante en todo este mundo, y también ver qué ha pasado y por qué ella abandonó el ajedrez durante esos años. Creo que es una historia que abarca muchas cosas, pero que las cierra todas bastante bien. Es verdad que el final, no entiendo por qué Ali Hazelwood ha elegido contar el final de esa forma en la que lo narra, es lo que no entiendo de la historia y es el único pero que le puedo sacar, pero de verdad que es una historia que merece mucho la pena y que lo vais a disfrutar un montón y que es bastante original. Después, obviamente, con lo que me gusta a mí y más Rubiales, os tengo que traer Todos los lugares que mantuvimos en secreto, que básicamente nos cuenta la historia de Maeve. Maeve es una chica que nació pues en este sitio que no sé si estoy confundida, pero era como Suecia o Noruega, en plan, un país nórdico. Ella nació allí con sus padres y por ciertos motivos deciden emigrar a Estados Unidos buscando pues un futuro laboral mejor, y allí fallece su madre. Entonces aquí nos encontramos ya en la historia con Maeve ya siendo adulta universitaria, que básicamente no se acaba de encontrar, está súper perdida en la vida, la muerte de su madre le sigue afectando mucho, no conecta con nadie y decide volver a sus orígenes, a este lugar donde ella nació, donde ella creció, y descubrir cómo era su vida allí porque no se acuerda de prácticamente nada, e intentar reconectar con el pasado, con su madre, etc. Y cuando llega aquí se encuentra con la familia, que eran muy amigos de su madre. Y allí encontramos a Connor, que era su amigo de la infancia. Ella no se acuerda prácticamente de Connor, pero Connor se acuerda perfectamente de ella. Y además Connor está pasando por una fase bastante mala, aunque parece que no lo es porque él siempre está ahí para todos. Entonces lo que me ha gustado en esta historia es que no solo Maeve tiene mucha carga emocional y vamos a profundizar en Maeve, sino que también vamos a profundizar en Connor. Vamos a adentrarnos en todo eso que le afecta y que le cuesta tanto reflejar a los demás. Nos vamos a enamorar de ellos. Hay detalles que deja Imar Rubiales súper bonitos, unas reflexiones preciosas, unas frases y una pluma increíble a la hora de contar estas historias, y la ambientación también es preciosa. También encontramos un poco ese found family.
Y la verdad es que es una historia súper acogedora, que encima da esas vibes de invierno que ahora mismo pega muchísimo con una mantita y un café toda la tarde ahí leyendo. Y de verdad que os lo recomiendo muchísimo. Volviendo un poquito a Ali Hazelwood, que sé que la voy a mencionar bastante en este vídeo en concreto, os traigo 2 libros de ella, que mucha gente piensa que estos libros están conectados, pero no tienen ningún personaje en común, nada. Lo único que hay en común en todos los libros de Ali Hazelwood es el tema de la ciencia y el papel de las mujeres en el ámbito de la ciencia, y en el caso del otro libro que mencioné, en el caso del ajedrez. Y aquí vamos a hablar de la teoría del amor, que es uno de mis libros favoritos de Ali Hazelwood, porque básicamente nos cuenta la historia de Elsie y de Jack. Elsie es una chica que vive por y para la ciencia, le encantaría trabajar de ello, pero su economía no se lo permite, no acaba de recibir un sueldo y no puede vivir del mundo de la ciencia, que es lo que ella quería. Entonces básicamente ella está angustiada, necesita dinero, y lo que hace es meterse como a una aplicación en la que ella va a ser pareja a cambio de dinero. Es pareja para citas, para reuniones familiares, etc. Y en una de estas conoce a el hermano de su cita, que es Jack. Aparentemente pues ya está, pero ella a la hora de interpretar a este personaje no desvela ni su nombre, ni sus datos, ni como cosas relevantes de su vida personal, hasta que de repente, a los pocos días de conocer a esta pareja suya, ya Jack, que es el hermano de este, va a una entrevista de trabajo y allí se encuentra con Jack. Ambos están postulando para un mismo puesto, pero hay todavía más rivalidad. Uno es experimentalista y otro es teórico. Y básicamente estas ramas en las ciencias se llevan a morir. Entonces veremos que va a haber bastante rivalidad y que, por otro lado, él va a descubrir que obviamente ella no se dedicaba a lo que ella decía y que hay mucho más allá. También se profundiza pues el hecho de la unidad familiar, que lo veremos sobre todo con Jack. Por parte de ella, pues el hecho de interpretar un papel hacia los demás para poder caer bien a todo el mundo y ser aceptada. Entonces me parece como muy guay la reflexión que deja el libro, aparte del romance, que me parece de las cosas más cutes que he leído en mi vida, porque son súper monos, y después encima tiene unos piques muy graciosos en cuanto al mundo de la ciencia, que a mí me gustó bastante, así que os lo recomiendo mucho. Ya estoy hablando de otro libro de ciencia de Ali Hazelwood que a mí me gustó mucho, pero es bastante diferente porque se mete en el ámbito de la ingeniería y del espacio, que es La química del amor, que poca gente recomienda este libro, pero a mí también me gustó mucho. Tenemos a Avi y a Levi. Básicamente ellos se dedican al mundo de la neurociencia en el ámbito de la ingeniería relacionado con el espacio, que o sea que se conocen en la universidad y nunca se han llevado bien, o al final nunca han llegado a conectar del todo. Entonces de repente Vi le ofrecen un puesto de trabajo para sacar un proyecto adelante con la NASA, pero la única condición en este trabajo que no le acaba de agradar es que tiene que trabajar mano a mano con Levi. En un primer momento lo ve como el fin de su carrera, que nada va a salir bien, que este trabajo no va a salir por ningún lado, que este proyecto se va a venir abajo, que va a ser su infierno personal, pero de repente se va a dar cuenta de que Levi va a ser su compañero, su fiel amigo que le va a apoyar en todas las decisiones que tome en este trabajo y que va a ser su alma gemela, su mano derecha en el trabajo. Entonces empiezan a trabajar juntos y ven que ese odio que aparentemente estaba desde la universidad no existía. Y mola muchísimo esta historia porque encima, aparte de tener el romance, también hay como otra trama por detrás que es muy guay porque te tiene como atrapado y con la mosca detrás de la oreja hasta que lo descubres al final. Así que hay más que romance. Después, ya sabéis, a mí Ali Hazelwood es que el humor que emplea en sus libros y en este libro en concreto es que yo me meaba de la risa en muchísimos capítulos y por eso os lo tengo que recomendar. Ahora me voy con una comedia romántica que mucha gente conoce porque es que se ha hecho hasta una adaptación, que yo tengo pendiente vérmela porque el libro me gusta mucho, que es Cariño, cuánto te odio. Tenemos a Lucy y a Joshua. Lucy es la típica chica súper alegre que viste con colores encima súper vibrantes, siempre alegre, siempre dispuesta a los demás. Y después por otro lado tenemos a Joshua, que es la típica persona súper sobria, súper fría, centrado en el trabajo, súper introvertido. Es decir, uno es el agua y el otro es el aceite, no se llevan nada bien, se odian en mayúsculas, no se llevan nada bien, se van siempre la contraria, etc. Hasta que de repente sale como un ascenso, ellos que trabajan juntos, ambos quieren ese puesto, entonces van a luchar a muerte por conseguir ese puesto. Pero algo les llevará a que conecten y se conozcan en profundidad más allá de lo que es el ámbito laboral y veremos que en realidad son la pieza que le falta al otro y que van a encajar perfectamente. Me mola muchísimo, si ya lo sabéis, el Groping Sunshine, que es un cliché que hay últimamente en las comedias románticas, es una de mis cosas favoritas. Me encanta esa rivalidad, esos choques y esos contrastes de personalidad en las historias de amor. Así que este libro no puede ser menos, aunque sé que mucha gente lo ha leído porque es como de los clásicos de la comedia romántica y normal porque es una historia que se disfruta un montón y engancha. Ya sabéis que me encantan los rivales, sobre todo en las oficinas, en los puestos de trabajo, que creo que es lo que va un poco este vídeo por lo que estáis viendo.
siempre tengo unas tendencias, yo lo sé. Y es básicamente llevarme a cualquier lugar de Alice Kellen. Ya sabéis que amo a Alice Kellen, le he leído un montón de libros de ella. Y cuando descubrí este libro, que de repente me llegó porque sí, la verdad es que es un libro un poco diferente a lo que es Alice Kellen, porque Alice Kellen actualmente lo que encontramos en sus historias son unas plumas muy poéticas, muy profundas, se profundiza mucho en los sentimientos. Y este libro es un poco más new adult, es como un libro más ligero que yo diría de leerte en una tarde porque yo me lo leí en un día, que son básicamente dos personas que se dedican al mundo del periodismo y de repente surge una oportunidad laboral súper importante que básicamente se consigue a través de un premio. Por un lado tenemos a Blake, que básicamente es una persona súper orgullosa, que va a por ese premio a muerte, lo quiere conseguir como sea. Y por otro lado tenemos a Lane, que básicamente necesita ganar porque necesita el dinero de ese premio. Entonces vamos a ver que se odian, pero es que se atraen tanto que no pueden evitar acabar liados. Y ya veremos qué pasa con toda esta situación, porque la verdad es que es una historia de disfrutar, de enganchar, súper adictivo. Creo que es el libro perfecto para un bloqueo de lector, porque de verdad es que lo devoras, no puedes soltarlo, no puedes parar de leer la tensión entre los personajes, cómo se atraen y todo, porque es increíble. Y también pues ver qué va a pasar con ese premio y quién lo va a conseguir. Besar a un ángel, que es básicamente un libro bastante ya, que ya tiene bastantes años. Y yo llegué a él gracias a Booktube, como siempre. Amo esta plataforma, ¿vale? Chicos, lo amo. Porque descubro este tipo de libros que no llegaría a ellos si no fuera por este tipo de plataformas. Y básicamente nos cuenta la historia de un matrimonio arreglado, que es un cliché que a mí cuando está bien hecho, lo vivo. O sea, me encanta. Básicamente tenemos a Daisy, que es la hija de una persona bastante importante, pertenece a la alta sociedad y básicamente por cosas que hace tiene que decidir entre ir a la cárcel o casarse con el hombre que le ha buscado su padre. Ella llega a un momento de tal desesperación que acepta el casarse con este hombre y este hombre básicamente es Alex Markov, que lidera un circo. Entonces, claro, para ella es un cambio radical en su vida porque pasa de vivir entre joyas, lujo, éxito, a vivir literalmente en una caravana de ciudad en ciudad en un circo que básicamente toda la gente de ese circo la va a tratar mal porque obviamente ella es de otra clase social, ella tiene unos aires de superioridad increíbles, ¿no? Y veremos, pues, por un lado, cómo obviamente este matrimonio arreglado no se van a llevar a morir como ellos pensaban desde un primer momento, sino que van a surgir los sentimientos. Pero a mí lo que más me gustó ya no solo el romance, que me gustó muchísimo, y cómo va evolucionando y cómo se van conociendo y cómo vemos que hay detrás de esas fachadas, sino también la evolución de personaje que tiene Daisy, ¿vale? Es una niña súper mega caprichosa cuando empezamos el libro, es una mujer inaguantable. Y después cuando vamos viendo el libro vemos como va saliendo ese corazoncito que tenía súper escondido. Y es que es una historia tan bonita y encima súper original, porque vamos a ver, ¿habéis leído algún libro ambientado en un circo? Porque yo no. Y me parece tan guay, si tenéis libros ambientados así, dejármelos en los comentarios, porque es que de verdad me parece súper guay la ambientación, todos los giros, como ella encima también se preocupa porque el circo funcione, llega a un punto que se lo toma como algo personal. Y eso, esa evolución, wow, es que es de las mejores evoluciones de personaje que he visto y he hablado muy poco de este libro y es que mola mucho. O sea, si estáis buscando una historia completamente diferente a lo que habéis leído, este libro lo es. Después un libro que fijo que habéis oído es Rojo, Blanco y Sangre Azul, que salió la adaptación hace 2 veranos, que a mí la adaptación me parece que está muy bien hecha, al príncipe de Inglaterra, que va a ser el heredero al trono, y por otro lado tenemos al hijo de la presidenta de Estados Unidos. Básicamente los países necesitan pues estos acuerdos económicos y ellos no se llevan nada bien. Entonces básicamente se les obliga a que convivan en una reunión y bueno, hay un desastre. Entonces tienen que volver a juntarse y dar cara al público de que se llevan bien, que son amigos y ya está. ¿Qué pasa? Que, vale, son amigos, pero a partir de ese momento empiezan a hablarse por mensaje, empiezan a contarse la vida el uno al otro desde la distancia, empiezan a contar sus hobbies, las cosas que les gustan, las cosas que no les gustan, empiezan a conocerse un poco el uno al otro, hasta que, bueno, pues surge el amor. Pero recordemos que básicamente son hijos de personas muy importantes, sobre todo Henry, que es es el heredero de la corona de Inglaterra, y recordemos que Inglaterra es muy tradicional y muy conservador, entonces veremos qué pasa entre ellos dos, si las cosas funcionan, si las cosas no funcionan, porque también el hijo de la presidenta de Estados Unidos está muy centrado en que su madre pueda salir elegida en las próximas elecciones, entonces ambos tienen como mucho peso político, mucho peso social, mucha gente encima de ellos, y veremos todas esas tensiones y cómo se resuelven. Algo que me pareció súper interesante en el libro es que aparte del romance, se habla un poco de cómo funciona, pues eso, por un lado las elecciones en Estados Unidos, la monarquía en Inglaterra, y creo que está muy bien trabajado por la autora, y creo que es un trabajo complicado, porque sobre todo el tema de Estados Unidos, que me parece que es todavía más complejo, sobre todo para los que no vivimos en ese país,
y creo que lo explica muy bien todo el tema de todos los trabajos que se tiene que hacer detrás de que una campaña salga, la buena imagen que se tiene que dar como personas públicas en el ámbito político, y no sé, me parece súper interesante, ya no solo el romance, sino lo que estoy diciendo. Y es que el romance son muy cutes. Y si os gustó el libro, es que la película a mí me parece que está muy bien hecha. Obviamente se han eliminado detalles de la película porque obviamente si no la película duraría horas y horas y horas. Incluso se ha hecho cambios de personajes para que pueda funcionar como película. Pero yo creo que la película funciona muy bien y a mí personalmente me flipó y me la he visto ya varias veces. Voy a hablaros de Irresistible Error, que básicamente es uno de mis romances favoritos. Me lo estoy releyendo porque esto yo lo leí en Wattpad. Y os voy a hablar de una cosa de este libro. Básicamente es que está dividido en 2 tomos, por lo cual se podría considerar biología. Pero vamos a ser sinceros, yo lo considero un único libro. Porque si no, el primer libro es súper introductorio y aquí pasan demasiadas cosas sin ningún tipo de contexto. Entonces, para mí, es un libro que funciona como uno. En Wattpad se ha publicado como un libro, lo único que ahora en físico está en 2 tomos. Yo tengo la edición de Déjà Vu, que la verdad es que es una edición preciosa. Yo os hablaré más de esta edición en el Grow Up de noviembre. Pero he de decir que este libro, o sea, me encanta. Básicamente tenemos a Lea McCartney y Alex Colburn. Sus familias llevan odiándose desde tiempos inmemorables. No sabemos por qué se odian, pero básicamente hay una rivalidad sobre todo entre Agnes, la madre de Alex, y la madre de Lea. Básicamente se odian a morir y se llevan fatal, sobre todo por parte de la madre de Alex. No sabemos por qué, siempre está insultando a la madre de Lea. Y bueno, veremos que después hay más profundidad aparte de eso. Pero bueno, ¿por qué estas 2 personas acaban juntándose? Vale, el libro comienza con que ellos pertenecen al mismo grupo de amigos en la universidad y se van a Las Vegas y pasárselo bien y ya está. ¿Qué pasa? Que cuando van a Las Vegas todo el grupo de amigos, que es un cumpleaños, se emborrachan y pasan cosas. Vamos a ver, lo que se cae en Las Vegas se cae en Las Vegas, así que ya os podéis imaginar lo que sucede entre estos 2, pero van a caer más unidos que nunca con papeles de por medio. Entonces veremos qué pasa, qué van a hacer con esta decisión, porque obviamente ellos se odian por sus familias. También veremos por qué viene lo de las familias, después veremos que se meten en más líos. Para mí es una historia que empieza como de amor, pero termina un poco thriller y pasan muchas cosas. No voy a decir nada, pero pasan muchas cosas para lo que es una historia de amor, así que yo lo considero un poco más tirando a dark romance por todo lo que pasa, sobre todo en el segundo libro, porque hay mucho tela, hay muchos momentos de angustia, ya no solo por el amor, sino por temas heavies que pasan con la madre y con todo lo que ocurre. Y wow, es que es una historia que atrapa muchísimo. Me estoy acabando el segundo, que lo estoy releyendo, el segundo tomo, pero bueno, eso, yo lo quería incluir aquí porque aunque estoy hablando de libros autoconclusivos, para mí es un único libro, ¿me entendéis? En plan, no se pueden leer por separado. Y ahora que he terminado un poco con lo que es romance, os voy a hablar de Tardes de Otoño, que es un libro que leí de Johanna Marcus en Wattpad hace muchísimos años. Yo rezo para que en un futuro salga en físico porque me parece una historia muy heavy, pero a la vez muy bonita, que básicamente tenemos de protagonista a Mara. Mara es una chica que con su última pareja ha tenido un montón de conflictos, ha pasado por una época terrible que no debería pasar nadie, y de repente se reencuentra con su amigo de la infancia, su primer amor, y va a intentar reconectar con él, pero a la vez afrontar todo lo que le ha pasado en este pasado, ¿no? La verdad es que he querido meter este libro porque creo que tema violencia doméstica, que es de lo que se habla en este libro, es muy difícil de tratar en los libros. Creo que muchas veces se refleja como lo que ocurre durante la violencia doméstica, pero no lo que ocurre después cuando se sale de ella. Y creo que en este libro se explica muy bien, creo que Johanna lo ha sabido transmitir muy bien. Entonces, si estáis buscando un tipo libro de estos, que encima entiendes muy bien por lo que pasa el personaje y todo lo que tiene que afrontar después, os lo recomiendo muchísimo, aunque es un libro muy duro. Hablando así también de libros duros que tratan temas que son un poco más agridulces, es Tú y yo Invencibles de Alice Kellen. Ya sabéis que amo a Alice. Y este libro es verdad que hay un poco de polémica porque como que hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. A mí personalmente me encantó, creo que el libro funciona muy bien y que te explica una realidad, que es que básicamente durante los años 80 o 80, 70 ocurrió la movida madrileña en Madrid. Alex Kellen ha hecho un estudio profundo pues, en esta revolución musical, artística que hubo, y básicamente lo que nos cuenta es la historia de una pareja en esta época y básicamente todo lo que pasan y todo lo que les pasa durante esta época. Drogas, relaciones tóxicas, dependencia, y vemos todo lo que pasa. A mí me gusta ya no solo por el tema del romance, sino porque me parece que es una historia súper cruda, agridulce, que a veces los vas a querer y a veces los vas a odiar, que es lo típico que ocurre en una relación tóxica, sino que también me parece que está súper bien construida la ambientación. Literalmente yo cerraba los ojos y me imaginaba la movida madrileña. Creo que no dista mucho de lo que era la realidad.
También creo que mola mucho porque vemos que los personajes vienen de orígenes distintos, que también era algo que pasaba en la época, que había una diferencia bastante de clase, y vemos también que ocurre al querer ser libres, esa libertad que se ansiaba en esa época y todas las consecuencias que trae y eso. Y no sé, de verdad, es que no sabría cómo hablaros de este libro porque es muy complicado de explicar una sinopsis, pero a mí me gusta mucho. Sí que es cierto que no es un libro que vayas a estar con una sonrisa en la cara todo el rato, sino que es una historia agridulce, ir preparado para eso. Personalmente me parece súper guay que nos permita conocer como otras perspectivas de la sociedad. Creo que no todas las historias tienen que tener como una historia preciosa, idílica, ¿no? Y creo que este libro transmite lo contrario, así que os lo recomiendo si busquéis algo diferente. Ahora os voy a hablar de dos libros de distintos géneros, pero que me gustan y que quiero contaros más. Básicamente os traigo un libro de novela histórica, ya sabéis que es un género que quiero indagar un poquito más porque lo poco que llevo me gusta, que básicamente es El precio de los recuerdos, cuenta la historia de Miguel, que es un joven periodista que de repente fallece su abuelo, va al funeral de su abuelo y estando en casa de su abuela encuentra pues diarios de su abuelo y empieza a ver que su abuelo emigró a Venezuela para poder salvar a su abuela que tenía tuberculosis, entonces emigró a Venezuela para obtener dinero, volver y ayudarla. Y básicamente vemos todo lo que implicaba en esta época emigrar a otro país, cruzar el charco, que era una salvajada porque era literalmente luchar por tu vida, no sabías qué iba a pasar. Y creo que mola mucho ver ese amor, la evolución que tiene el protagonista, todas las decisiones que va tomando que a veces le llevan por el buen camino y otras le llevan por un camino desastroso, todos los conflictos que se van a encontrar que encima son súper realistas y que aunque nos parezcan parte ficción, que obviamente no es una historia basada en hechos reales al 100%, pero aunque nos parezca ficción, es que esto le ha pasado a un montón de familias y le ha pasado a un montón de gente. Y es increíble cómo está contada la historia, te atrapa un montón, engancha encima para ser una novela histórica, no es un libro muy largo y todo el rato están pasando cosas, no puedes parar de leer y es increíble toda la historia que se narra y lo bien descrita que está porque te hace meterte en el personaje al 100%. Y así, cambiando completamente de género, os traigo un libro de fantasía que básicamente es La Rebelión Goblin. Ya sabéis que lo leí este verano gracias a que fui a el Celsius, que es un festival que se hace de fantasía en Asturias, y conocí a la autora y me compré el libro y me lo leí. Y la verdad es que me gustó mucho, sobre todo por la ambientación. Es verdad que igual me queda un poquito juvenil e introductorio para lo que estoy acostumbrada a leer de fantasía, pero yo creo que es más cosa mía. Y que al final me chirría mucho. Pero bueno, si estáis buscando un libro de fantasía así ligero, sobre todo lo digo para la gente que os gusta mucho la fantasía, que leéis como muchos libros densos de fantasía, este puede ser un escape y ser un poquito más ligero. De un sitio que tenemos a los goblins y a los humanos. Los goblins viven como desterrados de la sociedad, no que los humanos los tienen como esclavos básicamente. Y básicamente los goblins son una especie que básicamente tiene mayor fuerza, tienen como ciertos poderes en comparación con los humanos. Y básicamente vemos que los goblins, a uno en concreto, le encanta el mundo del teatro, va a hacer una obra de teatro y allí conoce a una chica, que es una chica que, aunque pertenece a una familia bastante acomodada de los humanos, le encanta el arte, le encanta indagar sobre los goblins y acaban juntándose. Ella le salva la vida y no se vuelven a ver. Y se vuelven a encontrar en un futuro y ella le vuelve a salvar la vida. Entonces él queda en deuda con ella, van a conocerse más. La tensión entre ellos yo creo que es lo más top del libro. La ambientación es tipo Venecia y a mí eso me parece increíble. Distinto a lo que estamos acostumbrados a leer. Pasan muchísimas cosas, los personajes secundarios son increíbles. Pero es verdad que al final me floje un poco, esperaba un poquito más. Si tengo que destacar algo del libro es la protagonista porque es súper fuerte, súper curiosa, que se aventura a todo, después también bastante reivindicativa y no sé, me ha gustado mucho por esa parte y eso, que os lo recomiendo sobre todo si queréis un libro, entre un libro gordo de fantasía y otro, os leéis este libro que os va a encantar, lo vais a disfrutar y la ambientación de verdad es que es lo más top. O sea, yo me lo imaginaba todo en Venecia. Y eso me encantó. Y ahora os voy a hablar de dos libros. Aunque para mí, personalmente, tienen bastantes peros, yo creo que es como muy a nivel personal. Así que yo os voy a hablar de ellos, sobre todo por si os llaman la atención. Por un lado, voy a hablaros del famoso Icebreaker, que el año pasado le dio a todo el mundo por leer este libro. Para mí la ambientación es lo más top, porque ya sabéis que amo los libros de hockey, de patinaje, todo este mundo me atrapa. Y la verdad es que sí que es un libro que disfruté bastante, sobre todo porque me pilló en época de exámenes, necesitaba una historia ligera, fresca, que me enganchara, que me entretuviera. Y para eso está este libro. Ahora sí, yo no diría que es un libro tan guay como mucha gente dice que es un libro perfecto, que no tiene ningún fallo. A ver, para mí hay demasiadas escenas spicy que sobran y pues es verdad que el conflicto que hay en el libro que va pasando por detrás, aparte del romance,
siento que tiene como una conclusión de repente muy abrupta, sin explicaciones. Entonces eso es el pero que le saco al libro, pero es verdad que yo lo recomiendo sobre todo si estáis buscando un libro que digáis, buf, es que tengo la cabeza como muy agobiada, necesito leer algo ligero porque ahora mismo no me entra un libro de 800 páginas o un libro muy denso, necesito una historia divertida, que me enganche, que me atrape, que tenga ese punto de spicy, pues es este libro. Pero es verdad que yo creo que depende mucho en el mod que estéis buscando, porque yo creo que este libro, yo lo disfruté por eso, porque en ese momento no necesitaba una historia como súper ultra compleja. Pero yo creo que si lo hubiera cogido en otro punto de mi vida, igual hubiera dicho, buf, me aburre, me falta algo. Entonces, bueno, eso, yo creo que depende mucho de las circunstancias en las que estéis. El libro lo vais a disfrutar más o menos, pero a mí sí que me gustó bastante. Tenemos a Anastasia, que básicamente hace patinaje sobre hielo, y Nathan, que es el capitán del equipo de hockey de la universidad. De repente pasa algo, y no sabemos qué es lo que pasa, que después lo iremos descubriendo a lo largo del libro, que básicamente en esta universidad hay 2 pistas de hielo, una para los de hockey y otra para los de patinaje. Se fastidia una, alguien la fastidia y van a tener que compartir espacio tanto los de hockey como los de patinaje. Además, acaba sucediendo otra cosa más que les va a hacer todavía estar más juntos. Entonces, bueno, va a haber mucho pique, va a haber mucho romance, pero ella lo va a pasar bastante mal en relación con su compañero de patinaje, porque hace patinaje doble, es decir, con pareja, porque es que su pareja es insoportable. Y ya veréis por qué es de los personajes que más ha odiado en un libro. Solo os digo eso. Y os voy a hablar de un libro que, bueno, yo creo que esto ya sí que va a gusto personal, que es Fabricante de Lágrimas, que también el año pasado le dio a todo el mundo por este libro, porque salió la adaptación, etc. Que a mí personalmente sí que me gustó, sobre todo la segunda mitad, porque pasan muchas cosas y se entiende mejor cómo funciona la pareja, pero es muy metafórico y es muy melancólico. Entonces yo creo que eso va a gusto personal. Tengo una amiga que le gusta muchísimo por ese punto de melancolía. A mí el punto de melancolía me hizo aburrirme bastante. Porque, a ver, me gustan las metáforas, pero hasta cierto punto. Igualmente hay 40.000 frases marcadas porque hay que reconocer que Erin Doom, que es la autora, escribe de maravilla. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Si os gustan muchísimo los libros melancólicos, tristones, de esos de que, todo súper intenso, súper dramático, súper llorera máxima, es vuestro libro. ¿Que no queréis un libro así? No lo leáis. Si sois como yo, que estáis ahí un poco 50-50, depende del libro, darle una oportunidad. Yo creo que es un libro que está bastante bien y bastante diferente con todas las metáforas de la mariposa, del fabricante de lágrimas, tal. Y oye, que no sabéis qué hacer si leerlo o no, mirad, si la película os gusta bastante, leerlo porque el libro es mejor que la película. Eso hay que reconocerlo, porque la película tiene algún punto que me da un poco de vergüenza ajena, que en el libro no lo siento tan así. Pero es verdad que las metáforas son muy preciosas, es muy bonito como está escrito y la historia es preciosa, pero roza un poco a veces lo melancólico excesivo. ¿De qué va Fabricante de Lágrimas antes de terminar el vídeo? Nika es un orfanato y en este orfanato la verdad es que lo ha pasado bastante mal en relación con Rigel, que es otro compañero del orfanato. A cierta edad, cuando ya tiene casi 17 años, la deciden adoptar por fin y cuando la adoptan también adoptan a Rigel. Van a hacer como que son hermanastros, pero en el fondo se llevan bastante mal y no sabemos por qué, pero veremos que hay mucho detrás de este odio, sino que hay como un romance que no sale por ningún lado y esto se debe a la leyenda del Fabricante de Lágrimas, que ya lo veréis. No es una historia de fantasía, pero tiene ese toque de metáfora que lo vuelve un poco fantasía, porque bueno, pasan muchas cosas en ese orfanato que iremos descubriendo a lo largo del libro. Y es bastante duro en algún punto. Y bueno, estos son todos los libros que os quería recomendar. Creo que os he traído como libros muy variados que tanto me han gustado mucho o igual no me acaban de convencer alguna cosa, pero que sé que igual os puede gustar, que será mi objetivo con traeros todos estos libros. La verdad es que voy a tardar un poco en hacer la parte 3 de libros autoconclusivos porque ya no me quedan muchos que enseñaros, así que bueno, espero que lo que queda aquí y 2025 lea bastantes libros autoconclusivos para seguir con estos vídeos, que yo creo que sirven mucho de ayuda. También os quiero traer dejarme en comentarios si os gustaría que trajera como un estilo de estos libros pero con series, es decir, no sagas, sino libros que estén relacionados entre sí pero que también se puedan leer por separado. Creo que también puede ser interesante y de eso he leído mucho. Darle like, suscribiros, activar la campanita para no perderos nada y nos vemos la próxima semana. Adiós.